Ok, ya les proyecto pantalla. Bien, en la última clase habíamos visto varias soluciones relacionadas con el problema de capacidad portante planteadas por diferentes autores para el mecanismo de falla por corte general, para cimientos poco profundos, y habíamos visto correcciones por forma, profundidad de apoyo, inclinación de la carga, qué sucedía cuando aparecían momentos actuantes en uno y dos sentidos, sentido corto y sentido largo de la cimentación, y algunas otras correcciones de tipo semiempírico para determinar el esfuerzo máximo que puede soportar el suelo, ese sistema suelo-cimentación apoyado a una profundidad de F la cimentación, y el suelo con parámetros de resistencia Mohr-Coulomb en el corto y en el largo plazo. Habíamos visto también el concepto de factores de seguridad indirectos y el concepto de factores de seguridad directos, y también habíamos visto en el enfoque ASD la necesidad de poder verificar que tanto los factores de seguridad indirectos como los factores de seguridad directos se cumplen de acuerdo a la norma sismorresistente colombiana. Voy a volver un momento a hablar acerca de esos factores de seguridad para aclarar algunas inquietudes que me han expresado algunos de ustedes por correo electrónico. El concepto de factor de seguridad directo o factor de seguridad básico que actúa en cimentaciones se relaciona, bueno, en general en sistemas geotécnicos, se relaciona con la comparación de la resistencia al corte sobre el esfuerzo cortante movilizado. Ese factor básico de seguridad directo se relaciona directamente con la reducción de los parámetros de resistencia Mohr-Coulomb. Habíamos mencionado en la última clase que tanto la cohesión efectiva como la tangente del ángulo phi se reducen a partir de ese factor de seguridad básico. En condiciones de largo plazo, por supuesto. Resistencia en términos de esfuerzos efectivos. En condiciones no drenadas o de corto plazo, aparece ese famoso concepto de S sub U, que ya les he mostrado, depende de los parámetros de resistencia efectivos, depende del nivel de confinamiento, de la profundidad de confinamiento, pues, de la resistencia, esa resistencia al corte de la historia de esfuerzos, depende fundamentalmente, y allí se utiliza el factor de seguridad básico no drenado en el corto plazo. Ojo, estos factores de seguridad directos son diferentes al factor de seguridad indirecto de 3 que hemos venido manejando en el cálculo de la capacidad portante. ¿Ok? Particularmente en el caso no drenado, a corto plazo, ese factor de seguridad básico suele ser mayor que el básico del drenado, del largo plazo. Este concepto de S sub U asociado a un material 3K considera el ángulo de resistencia como 0. En la normatividad vigente colombiana se habla de esta resistencia como una resistencia no drenada con comportamiento aparente. Aparente, porque ya lo hemos mencionado en varias oportunidades en el curso de geotecnia, el concepto phi igual a 0 implica fundamentalmente que se niega el aporte friccionante de las partículas en la resistencia al corte, y en el caso de la compresión simple, se niega el efecto del nivel de confinamiento. Entonces, por ese motivo se determina que ese comportamiento es aparente. ¿Cuándo se permite utilizar el S sub U? Únicamente cuando existen los siguientes casos que se asocian principalmente a trayectorias de carga. Número 1, un caso estático de cimentaciones superficiales o poco profundas como los que hemos visto hasta el momento.
Número 2, casos estáticos de cimentaciones profundas con ciertas limitaciones, como lo veremos cuando abordemos ese tema. Y número 3, casos estáticos de taludes en arcilla temporales, que lo veremos en su momento también. Entonces, esta tabla tomada de la NSR10, que está en sus diapositivas, habla de los factores de seguridades básicos mínimos del corto plazo y del largo plazo. ¿Ok? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, una combinación como la que hemos venido manejando, carga muerta más carga viva normal, el factor de seguridad a largo plazo mínimo de diseño es de 1.5. 1.5. Y el factor de seguridad básico no drenado en el corto plazo para condiciones de carga muerta más carga viva normal es 1.8. Aparecen dos columnas aquí en esta tabla donde cada columna, la segunda columna pues, se refiere al escenario de construcción. El escenario de construcción fundamentalmente es un escenario transitorio, es decir, aquellas situaciones en las cuales tengamos etapas constructivas o tengamos eventualmente cargas transitorias asociadas a procesos constructivos. Entonces, nótese que en esos casos de construcción los factores de seguridad son un poco más bajos que los de diseño, pero finalmente los que priman son los de diseño. Todo el problema de capacidad portante que hemos venido desarrollando puede resolverse castigando o reduciendo mejor la resistencia al corte disponible, bien sea en el corto plazo o en el largo plazo, y se halla la capacidad portante, que en ese caso sería de seguridad. No sería una capacidad portante de largo plazo, una capacidad portante con un factor de seguridad indirecto, pero sí debemos garantizar que al aplicar un factor de seguridad indirecto, se cumplen el factor de seguridad directo que se está presentando en esta tabla. Y eso se logra fundamentalmente realizando una labor iterativa. Entonces, permítame, voy a anotar aquí de manera esquemática un ejemplo. Supongamos que nuestra capacidad portante de seguridad viene siendo igual a la capacidad portante última dividido 3, y eso a su vez es igual a C NC más QNQ más un medio de gamma BN gamma. ¿Vale? Un medio de gamma B N gamma. Ok, entonces, este es el factor de seguridad indirecto, ¿no? El 3. Ese es el que hemos venido manejando hasta el momento. Y si quiero igualar este QS, el factor de seguridad, al factor de seguridad indirecto, debo hallar valores, y permítanme coloco aquí con asteriscos valores de C' y valores de NC en asterisco NQ y N gamma que me correspondan al valor numérico de la igualdad, ¿sí? Entonces es un problema en el cual tenemos, espera un momentico, es un problema en el cual tenemos dos incógnitas, bueno, la cohesión y los NCNQ y N gamma que dependen de phi, de un único phi. ¿Sí me hago entender? Entonces, mediante un proceso iterativo o una función objetivo, lo que se hace es verificar que, por ejemplo, el C' sobre el factor de seguridad básico, si estamos hablando del largo plazo, por ejemplo, C' sobre 1.5 en este caso, y la tangente de phi sobre 1.5, que es el factor de seguridad básico, por ejemplo, en el caso estático largo plazo, esos dos parámetros
para el QS que hallo sean mayores o iguales a 1.5. Es un proceso iterativo, entonces allí se verifica que efectivamente, de acuerdo a la normatividad vigente colombiana, pues cuando usted aplica el factor de seguridad indirecto de 3, tiene implícitamente un factor de seguridad básico que define los valores de NC, NQ, N gamma y C', reducidos, los asteriscos, ¿sí? Superiores a 1.5 en ese factor de seguridad. Entonces este es C' reducido, el del asterisco, esta tangente phi sobre el factor de seguridad va a ser el arco tangente del phi reducido, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Eso no lo hemos hecho todavía, entonces hay que verificar en los ejemplos que se les dejó la semana anterior que se cumpla esto. Bueno, la entrega se amplió para el día de mañana. Bien, entonces vamos a pasar al ejemplo, bueno, no al ejemplo, al tema de capacidad de carga en placas de cimentación. Las placas de cimentación, como lo habíamos mencionado anteriormente en la introducción a este tema, son fundamentalmente elementos estructurales que reciben todas las columnas del sistema sismorresistente de una edificación o eventualmente se colocan como parte del sistema estructural de otra clase de estructuras. Por ejemplo, estructuras enterradas, estructuras de drenaje como box culverts, entre otras, en donde fundamentalmente la placa de cimentación transmite esfuerzos alrededor y debajo de sí al suelo de fundación, compatibilizando esfuerzos y deformaciones. Esa compatibilización de esfuerzos y deformaciones al corto y al largo plazo se conoce como interacción suelo-estructura. En este caso vamos a empezar a abordar únicamente el concepto de capacidad de carga límite última, que se entiende como el esfuerzo máximo que puede soportar el suelo de fundación bajo la acción de la placa en cualquier punto debajo de la placa. Es un esfuerzo que en principio se considera como constante debajo de toda la placa para el análisis de capacidad portante, pero debo decir que entre más grande sea la placa, más flexible será, número uno, y número dos, esa flexibilidad está definida por la rigidez que denominamos E por I. La rigidez estructural. El E por I de la placa va a controlar fundamentalmente qué tanto se deflecta la placa en diferentes puntos con respecto a los puntos de aplicación de las cargas puntuales que llegan a la placa. Entonces, el enfoque de capacidad portante que vamos a ver a continuación es un enfoque en el cual se compara un esfuerzo promedio de servicio de la placa con respecto a la capacidad de carga del suelo debajo de la placa. Bien, entonces, aquí se presenta una placa que bien pudiese recibir las columnas de un sistema estructural sismorresistente tipo pórtico para una edificación. Si nos vamos a la ecuación de capacidad portante, que la voy a anotar aquí, Q igual a C NC más QNQ, un medio de gamma BN gamma, pues encontramos que si se quisiera utilizar esta ecuación bajo una perspectiva de falla por corte general en el suelo de fundación, pues la capacidad portante última depende de B. De hecho, no hay otra solución diferente para placas de cimentación relativamente cercanas a la superficie, apoyadas cerca a la superficie horizontal del terreno, bien sea sedimentario, residual, arcilloso, grueso, etc. No hay soluciones diferentes a esta que nos permitan independizar de B la capacidad portante última en placas, pero la ecuación permite intuir
permite inferir básicamente que a mayores valores de B, la capacidad portante última se va a disparar. Entonces, en ese sentido, los valores de B van a incluir que finalmente el mecanismo de falla a largo plazo de la capacidad de carga puede llegar a no ser un valor plausible para la cinemática del movimiento. Mejor dicho, en pocas palabras, es difícil que la capacidad portante última debajo de una placa se exceda para Bs grandes o se alcancen valores límite Q últimos que se excedan con las cargas de los edificios para Bs grandes. Entonces el escenario más crítico de análisis para las placas de cimentación es el escenario en donde se presentan condiciones no drenadas o condiciones del corto plazo sobre un material arcilloso que tenga un comportamiento Tresca, con todas las limitaciones que el concepto Tresca implica. ¿Ok? Bien, esto quiere decir fundamentalmente que la capacidad portante en el corto plazo de placas de cimentación sobre arcillas puede expresarse mediante la ecuación que se presenta aquí en las diapositivas como número 1. En esta ecuación entonces aparece Cu como la resistencia no drenada al corto plazo, que sería equivalente a S sub U, por Nc, por el factor de corrección por forma de la cimentación, FSC, multiplicado por el factor de corrección por profundidad de la cimentación, FDC, más Q. ¿Qué es Q? Entonces, esto es lo importante. Número 1, Q es el esfuerzo neto de apoyo a nivel de cimentación causado por el sistema estructural por encima de la placa. O sea, Q es el esfuerzo que se aplica fundamentalmente a DF, ¿sí? En exceso del esfuerzo vertical que existe a nivel de la placa de cimentación. Por ejemplo, acá se presenta esquemáticamente una placa apoyada a una profundidad de F sobre un material no drenado, un material arcilloso tipo Tresca, en donde tenemos que Q sobre A es el esfuerzo promedio actuando a partir de las cargas estructurales del sistema de cimentación menos el esfuerzo vertical gamma de F. Q puede llegar a ser negativo siempre y cuando gamma de F sea mayor a Q sobre A. Entonces viene el concepto de compensación. Número 1, la placa está subcompensada cuando el valor de Q es positivo, Q minúscula, ¿no? Subcompensada quiere decir que los esfuerzos actuantes a largo plazo son mayores al esfuerzo vertical o al esfuerzo causado por la historia geológica al nivel de apoyo de la placa. Número 2, la placa está compensada totalmente, Q vale 0, Q minúscula, o sea, los esfuerzos aplicados son exactamente iguales o muy similares al esfuerzo vertical al nivel de apoyo de la placa. Este caso es muy improbable en muchas aplicaciones de ingeniería, sobre todo porque los edificios, por ejemplo, son estructuras que tienen un diseño arquitectónico que hacen que fundamentalmente sea muy complicado conciliar el esfuerzo aplicado con el esfuerzo vertical a nivel de la placa. El caso número 3 es el que mencioné hace algunos minutos, en donde gamma de F es mayor a Q sobre A. La placa está sobrecompensada. En ese caso, en el caso número 3, placa sobrecompensada, vamos a tener en el largo plazo, no vamos a tener asentamientos, vamos a tener expansiones y el edificio o la estructura en general va a tender a moverse verticalmente hacia arriba en el largo plazo. En cuanto a capacidad portante última, fundamentalmente lo que tenemos entonces es una condición en la cual prima especialmente la condición del corto plazo.
Entonces, la ecuación número 1 me permite definir la capacidad portante última de la placa en el corto plazo. Bueno, aquí se presentan dos expresiones de FSC y FCD de acuerdo a las expresiones de Hansen que ustedes tienen en las diapositivas. Estos, recuerden ustedes, son factores de seguridad semi-empíricos o empíricos. Entonces, pues el FSC depende de la relación B sobre L y NQ sobre NC, pero entonces resulta que como estamos en una condición no drenada, por ejemplo, Besick, Meyerhoff y otros autores dicen que en una condición no drenada el NQ vale 1 y el NC tiende a ser 5,14, independientemente del ancho de la cimentación. Entonces se tiene 1 más B sobre L por 1 sobre 5,14 y de ahí sale 1 más 0.195 B sobre L para FSC. Para FCD, pues se tiene 1 más 0.4 de F sobre B y aquí sí va a depender entonces de la profundidad de apoyo, pero ojo, este FCD se puede evaluar siempre y cuando dF corresponda a un valor de Q minúscula para valores positivos. Positivos. Si se le aplica el factor de seguridad, ¿cierto? De 3, el indirecto, pues entonces el esfuerzo admisible queda, aquí está FSC, FSQ, y entonces 5.14 dividido 3 da 1.713 C sub U o S sub U. Y de ahí queda la ecuación con la cual se puede evaluar para cualquier B sobre L y cualquier DF sobre B la capacidad portante neta siempre y cuando, ojo, DF sea una profundidad en la cual se garantice que Q minúscula es positivo. ¿Ok? No se puede evaluar la capacidad portante última. En una placa sobrecompensada no se podría evaluar una capacidad portante última en el sentido estricto de que se generen esfuerzos debajo de la cimentación que causen trayectorias de compresión o de carga. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, por favor? Sí, pero fue una pregunta. O sea, cuando Q, cuando es una placa subcompensada, o sea, que Q es Sí. positivo, no se tiene en consideración el FCD, solo el FCS. No, cuando es positivo Q, entonces usted puede emplear FCD y FCS, ¿vale? Independientemente. Ahora, cuando Q es negativo, no se puede hallar Q, básicamente, ¿sí? O sea, usted puede Ah, hallar un CU por NC, por FSC, pero el FDC ya no lo puede hallar porque DF le va a dar un valor grandísimo, ¿sí? De hecho, en esa condición sobrecompensada, si uno quisiera evaluar este factor de seguridad, el indirecto, comparando el esfuerzo, la capacidad portante última con el esfuerzo de contacto, ahí daría un factor de seguridad que tiende a infinito, o sea, muy grande. Y eso pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ojo que este concepto de compensación es muy importante para entender que solamente se aplica en la ecuación de capacidad portante cuando Q minúscula es positivo. Resulta que en Bogotá, aquí en nuestra ciudad, a partir de la década de los años, bueno, finales de los 80 del siglo pasado, la mayoría de cimentaciones eran placas, pero subcompensadas, sobre todo en edificios de la zona de suelos blandos de Bogotá. Digamos que la práctica de la ingeniería hasta finales de los 80, que consideraba, por ejemplo, edificios de hasta 4 pisos, edificios de apartamentos, por ejemplo, los que quedan al frente del Estadio El Campín, sin irnos muy lejos, en el barrio Nicolás de Federman, hay muchos edificios de esos, o en la zona del lago, al norte de lo que hoy es Unilago. Bueno, digamos que hasta ese momento esto se resolvía el sistema de cimentación de esas edificaciones con una placa de este tipo, en donde Q era positivo, ¿sí? Entonces se construían lo que se denominaban semisótanos o un sótano únicamente. Y con un sótano, pues se garantizaba que gamma de F no era tan más grande que Q sobre A. Resulta que todos los edificios localizados en esa zona, o muchos, pues, no todos, muchos edificios localizados en esas zonas de Bogotá que acabo de mencionar, son modelos a escala real de lo que pasa a largo plazo
con ese tipo de cimentaciones. Y es que muchos edificios tienen asentamientos inadmisibles hoy en día, cuando han pasado 40 años después, o sea, hace rato se ha alcanzado la consolidación primaria de esos edificios. eh, Están, digamos que ladeados, si se puede decir, perdieron su verticalidad, tienen problemas de acceso, algunos de ellos, básicamente porque a pesar de que se haya cumplido la compensación para esas placas de cimentación, pues el cálculo de asentamientos a largo plazo no fue el mejor. Y sobre todo porque el efecto de alta concentración de materia orgánica en esas capas superficiales de la arcilla de la sabana de Bogotá, pues juega un papel importante en la compresibilidad, ¿sí? Bien, entonces por ahora vamos a hablar de la capacidad portante última y tiene lugar, reitero, en condiciones del corto plazo como condición crítica, número uno, y número dos, como un material cuando se tienen suelos de cimentación tipo tresca, arcillas. A largo plazo, pues ustedes entenderán que si se tiene el valor de B definido de un proyecto, pues usted haya la capacidad portante última a largo plazo con el NC, el NQ y el N gamma que corresponden a un material C-Fi, un material donde C es mayor a cero y Fi es mayor a cero. Y el B jugará un papel importante y lo que sucede es que la capacidad portante última a largo plazo va a ser muy superior que la del corto plazo. Bien, entonces vamos a hablar ahora de qué sucede cuando se profundiza la la profundidad de apoyo, valga la redundancia, cuando se profundiza la placa. Entonces, cuando deja de ser subcompensada y pasa el estado de compensación total y se vuelve sobrecompensada. Entonces, cuando la placa se vuelve sobrecompensada, en una condición ideal, lo que sucede fundamentalmente es que hay un cambio en el estado de esfuerzos y en las presiones de agua debajo de la placa y alrededor de la placa. Entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden ver una placa de cimentación y un cajón estanco que se ha colocado intencionalmente en la diapositiva para ejercer algún control sobre el equilibrio de presiones de agua, ¿sí? Entonces, a medida que se va profundizando en proyectos reales la placa de cimentación, vamos a encontrar condiciones de flujo de agua establecido desde el nivel de agua libre y eso básicamente se va a reflejar en que hay una presión de agua hidrostática asociada pues a redes de flujo naturalmente, ustedes ya conocen, y que tiende a levantar la placa y a salir del sitio, pues a que la placa se salga de su sitio junto con los sistemas de contención en las paredes, aquellos que existan, ¿sí? Entonces, profundizar la placa a una situación sobrecompensada tiene varios retos. Número uno, la estabilización de las presiones de poros. Entonces, durante la vida útil de las presiones de la placa de cimentación, las presiones de poros van a tender a levantar la placa de cimentación mediante líneas de flujo causadas en una red de flujo y entonces durante toda la vida útil lo que vamos a encontrar es fundamentalmente que se van a ejercer presiones de agua debajo de la placa. Ese flujo de agua se detendría si la placa de cimentación fuera absolutamente impermeable, como la que se muestra en la diapositiva idealmente, pero resulta que el concreto no es un material impermeable, ¿sí? Para muchas aplicaciones en geotecnia cerca a la superficie del terreno se puede asumir que es impermeable e incompresible, pero en este caso cuando usted tiene áreas grandes y tiene adicionalmente eh, flujo de agua establecido, pues es difícil conciliar esa hipótesis de que el concreto sea totalmente eh, impermeable. Bien, número uno. Número dos, el hecho de que se produzca flujo de agua va a causar a largo plazo depresiones en la superficie del terreno, ¿sí? Entonces va a causar asentamientos. Y si la placa es sobrecompensada, va a causar levantamientos de toda la edificación o la estructura que esté apoyada sobre la placa, ¿sí? Eso implica entonces que la rigidez de la placa, el E por I,
va a estar controlado por ese escenario a largo plazo y lo que vamos a tener en puntos debajo de la cimentación, debajo de la placa aquí y los puntos localizados en las paredes del sistema de contención que acompañan esa placa van a ser puntos localizados en trayectorias de descarga, ¿vale? Entonces, como ustedes ya lo saben, la resistencia a largo plazo disminuye cuando se producen condiciones de flujo de agua establecido. Entonces, si recuerdan ustedes al inicio del curso, cuando hablamos, por ejemplo, de las trayectorias de carga y descarga en geotecnia, mostrábamos unos ejemplos en los cuales en trayectorias de descarga la resistencia a largo plazo disminuía porque la presión de poros aumentaba. Pues eso es lo que pasa aquí en estos sistemas de cimentación. Entonces, con esto les quiero transmitir que a largo plazo, básicamente, los factores de seguridad van a ser menores que en el corto plazo. Pues es un problema que se sale ya del ámbito mismo de capacidad portante y es un problema de, digamos, acoplado de esfuerzos de formaciones y flujo de agua establecido cuando se tienen placas sobrecompensadas. Y son problemas que son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan aquí en Bogotá, por ejemplo, y en otras ciudades del país, por el aprovechamiento del espacio subterráneo que se quiere buscar en muchos proyectos, pero adicionalmente es un problema de que no ha sido bien entendido y es un problema que finalmente se traduce en riesgo sobre el entorno construido, un riesgo sobre las estructuras que se encuentran en superficie y en un entorno urbano eso se vuelve un aspecto crítico porque a largo plazo pueden haber no solamente otras estructuras, sino pueden haber líneas vitales, líneas de acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, etcétera, gas, pueden haber vías alrededor de estos sistemas que puedan deteriorarse aceleradamente. Entonces, ojo que eso es bien importante y digamos que únicamente mirar el problema de capacidad portante última de una placa, pues no sería una visión holística de todo el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en esta diapositiva tengo la variación del estado de esfuerzos y la presión de poros en función de la profundidad representada, ¿sí? Inicialmente lo que se muestra aquí es la geostática. Entonces, esta línea que estoy señalando con el puntero es la del esfuerzo efectivo. Y esta línea es la del esfuerzo total. La presión de poros hidrostática, pues es una presión de poros que naturalmente aumenta con la profundidad. Para tratar de mitigar estos problemas que acabo de mencionar de depresiones en la superficie, flujo de agua y que el edificio o la estructura tienda a salirse de su sitio, yo debo encontrar eventualmente, mediante el sistema estructural de la cimentación, una solución que permita que la cimentación se quede en su sitio y que soporte las fuerzas de arrancamiento. Muchas veces eso se logra con cimientos profundos, con pilotes. En pocos casos se logra dándole manejo al proyecto arquitectónico. Finalmente, el proyecto arquitectónico de una edificación es algo que se sale del ámbito de la ingeniería civil. Casi que a nosotros nos llaman para que podamos sostener las ideas del arquitecto. Pero lo cierto es que el cambio en el esfuerzo efectivo en función del tiempo debe ser igual al cambio de la presión de poros en función del tiempo en toda la parte inferior de la masa de suelo debajo de la placa. Ese cambio, este cambio en función del tiempo de esfuerzos efectivos y presiones de poros debe reducirse en la medida de lo posible a partir de unas condiciones que no van a ser perfectamente estancas, pero que de alguna manera van a poder, primero, cortar las líneas de flujo, para eso se utilizan pantallas profundas, y segundo, debe generarse un esfuerzo equivalente a un peso, equivalente a un peso, pues que trate de compensar el volumen de suelo que se ha excavado para colocar el sistema de cimentación sobrecompensado. Eso es lo que dicen las ecuaciones 5 y 6, básicamente. Bien, entonces, bueno, nada, aquí en la ecuación 6 lo que se presenta es A es el área de la placa, UD es la presión de poros, sigma D es el esfuerzo total
y delta sigma, perdón, el esfuerzo efectivo, delta sigma de el esfuerzo, cambio del esfuerzo efectivo en función del tiempo. Bueno, estos son ejemplos de placas sobrecompensadas. Entonces son más frecuentes de lo que se imaginan. Este es una foto del éxito de la Caracas con 53. Seguramente ustedes han pasado por allí y en el año 2011 que tomé esa foto, tengo que volver a ir algún día a tomar otras fotos a ver cómo ha evolucionado eso hoy en día, pero seguramente debe estar más arriba. Lo que ven ustedes aquí es una sugerencia de lo que pasa cuando existen placas sobrecompensadas. De hecho, este edificio es un edificio liviano, un edificio construido en estructura metálica, principalmente con sistema estructural pues, de columnas en concreto, pero es muy liviano para haber colocado 4 sótanos por debajo del nivel de la Caracas. 4 sótanos, todos de parqueo, ¿no? Entonces nunca el peso del edificio más sus componentes estructurales nunca van a superar el esfuerzo efectivo vertical que existía al nivel del último sótano. Por eso se trata de subir el edificio. Estas son otras diapositivas de ese momento en donde, por ejemplo, teníamos levantamientos de hasta 15 centímetros del edificio. 15 centímetros. Con un agravante adicional, me voy a volver un momento, y es que en esta zona de la ciudad se tienen capas de arena confinadas en medio de la arcilla con agua artesiana o agua a presión que se recarga en los cerros orientales de Bogotá. Entonces al geotecnista de ese proyecto en su momento le pareció muy sencillo decir, bueno, debajo de cada columna coloquen un pilote. Yo creo que personalmente en retrospectiva creo que lo hizo para facturar los pilotes, porque tenía también negocio de pilotaje. Entonces le pareció muy fácil decir, no, coloquen pilotes allí y, y esos pilotes colóquelos apoyados en su punta en una capa de arena, ¿sí? Ay, me quedaron estos dos pilotes torcidos, pero bueno. Pues cuando colocan los pilotes, cuando la punta de los pilotes perfora la capa de arena, constructivamente hablando, lo que se produce es básicamente un flujo de agua establecido. Entonces el nivel freático, nivel de agua libre, por ejemplo, del suelo allí estaba, recuerdo que a unos 3 metros o 4 metros, y cuando se perfora y se coloca un piezómetro aquí, en esa capa de arena que estaba como unos 25 metros de profundidad, pues resulta que el piezómetro indica que el nivel de agua está por aquí, incluso por encima del nivel de la Caracas, ¿sí? Entonces este delta H causa fundamentalmente que exista una condición de flujo de agua establecido, pero no solamente la del nivel freático, pues digamos como acuífero libre, sino como acuífero confinado, un flujo de agua establecido a largo plazo. Quiere decir que esos berracos pilotes se construyeron y no estaban cargando nada, estaban básicamente surtiendo de alguna manera algún efecto de anclajes debajo de la placa, pero ni con pilotes se logró contener este levantamiento de las placas sobrecompensadas del éxito de la 53 con Caracas. Esto debe estar peor, ¿no? Debe estar más grande. Bueno, no es asentamiento, es una expansión. Porque entonces en este caso, losas sobrecompensadas, pues el gamma de F que veíamos es mucho mayor a Q sobre A, ¿sí? Entonces, en ese caso, calcular la capacidad portante última de una losa sobrecompensada, pues eso no tiene sentido. Y como lo mencioné hace algunos minutos, es un problema holístico, es un problema que tiene que tener otras componentes. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ese edificio sigue, los edificios sobrecompensados pueden seguir funcionando en esa condición siempre y cuando no pierdan su funcionalidad. Particularmente hasta hace algunos años en este proyecto, el cuarto sótano no se utilizaba porque tenían problemas de infiltración permanentes, precisamente causados por el flujo de agua que ya mencioné,
y porque la placa no es impermeable, la placa del último sótano, entonces siempre tenían problemas ahí de control de agua y utilizan hasta el sótano número 3. No sé si eso habrá cambiado. Muchos centros comerciales tienen esta condición de sobrecompensación en Bogotá. Por ejemplo, el Gran Estación, por ejemplo, el, el Atlantis. Muchos edificios institucionales donde hay varios sótanos tienen situación sobrecompensada y pues es cuestión de irse un domingo en la mañana de pronto a caminar y mirar varios de esos edificios para darse cuenta de las evidencias de que hay varias edificaciones levantadas por encima del nivel de construcción final. Bien, entonces lo que pasa a largo plazo es que se produce algo que se denomina finalmente flujo plástico. Esto es básicamente lo que traté de explicarles hace un par de diapositivas. A largo plazo lo que se tiene son depresiones en la superficie, que se denominan subsidencias, y una probabilidad durante la construcción, sobre todo en suelos blandos o suelos arcillosos, pues, de que se produzca lo que se denomina falla de fondo. La falla de fondo sí es un problema de capacidad de carga que tiene lugar eventualmente cuando se busca alojar una placa sobrecompensada muy por debajo de la profundidad, o mejor, de la superficie del terreno. Ese es un problema que se presenta esquemáticamente en esta diapositiva. Entonces, la falla de fondo principalmente, que es, digamos, el problema que vale la pena estudiar en muchos aspectos durante la construcción y a largo plazo, se tiene cuando se supera la profundidad para la cual la resistencia al corte no drenada es capaz de soportar el peso propio de la columna de suelo antes de que se produzca la movilización de la resistencia por debajo del nivel de la excavación. Por ejemplo, en el centro comercial Parque La Colina, quienes lo conocen, en la avenida Boyacá con 142, se produjo una falla de fondo hace, le pongo yo unos 5 o 6 años, que no fue muy bien documentada, digamos, en las noticias, tal vez por eso ustedes no se enteraron, pero, pero sí implicó unos cierres de la avenida Boyacá que trataron de mitigar el problema de depresión que había tenido la avenida Boyacá y actualmente sigue apareciendo problemas de flujo plástico ahí hay 4 sótanos también y es un área de excavación bastante grande. Entonces, 4 sótanos y fundamentalmente lo que se tiene allí es un problema de flujo plástico sostenido y todos los años están reparchando la avenida Boyacá al frente de ese centro comercial. Lo hacen de noche para darle continuidad y pues el nivel de servicio a la vía, básicamente. Bien, entonces no solamente es el problema de falla de fondo en el corto plazo, también es el problema de interacción sobre la estructura de los puntales. En la mayoría de proyectos en la ciudad de Bogotá, donde estamos estudiando placas de cimentación sobrecompensadas, el problema de mantener estable el sistema de contención, que generalmente son pantallas en concreto de 50 centímetros de ancho, pues implica que las placas de los sótanos apuntalan la pantalla, apuntalan el sistema de contención. Eso implica básicamente que el E por I tenga unos valores formidables que muchas veces no se cumplen. Entonces el E por I se vuelve un factor crítico en estos problemas de interacción sobre la estructura para placas sobrecompensadas y para los sistemas de compensión de las placas sobrecompensadas. Esta es un ejemplo de falla de fondo y siempre lo muestro en las clases porque es que en la literatura, digamos en los libros, usted no encuentra las fotografías de lo que es una falla de fondo y menos en nuestro medio, pero aquí han habido varias, en Bogotá, sobre todo, desde los finales de los 70s hasta, como les mencioné, inicios del 2015 en adelante, todavía se producen este tipo de fallas. Y se producen fundamentalmente porque no se entiende cuál es el problema holísticamente.
Entonces, este es una falla de fondo, cómo se ve el escarpe superior, cómo se ve detrás en la superficie cuando se deprime por completo y se moviliza la resistencia al corte en un mecanismo de falla por debajo del nivel de excavación que causa esa falla, ¿no? En este caso se está mostrando el edificio Green Office, carrera 11 por calle 98. Hoy en día ustedes lo van a ver y el edificio ustedes pueden parquear en los sótanos del edificio, pero se ve el edificio levantado. Y siguen apareciendo problemas muy complicados en la carrera 11. Aquí, pues, digamos, esto es un parque, entonces la gente llega ahí, se sienta y no se da cuenta de, pues, de que eso se está moviendo. Es imperceptible al ojo humano, de hecho. Pero en la carrera 11 continúan los problemas digamos, los procesos de mantenimiento del pavimento de la 11 todavía. Entonces, aquí ven ustedes el ancho de base de la falla de fondo. Esa falla de fondo, este es el costado sur de la calle 98, en el parque que les mencionaba, y esta es la carrera 11 vista de norte a sur, carril oriental, no carril occidental, carril oriental. Los que conocen esa zona de la ciudad saben que se puede transitar en vehículo por los dos carriles hacia el sur, pero la falla de fondo fue tan grande que incluso el carril oriental se vio afectado y acá lo que ven ustedes son depresiones incluso que se extienden más allá del aposamiento de agua, es decir, un ancho de base considerable y estas edificaciones que vieron ustedes, que ven ustedes aquí son edificaciones que se deterioraron también a partir de la falla de fondo. Entonces, una falla de fondo causa riesgos sobre el entorno urbano. El entorno urbano debería ser resiliente con respecto al evento disruptivo que es la falla de fondo. En profundidad, lo que ven ustedes aquí son fotografías inéditas tomadas días después de que sucedió la falla de fondo y que implican fallas estructurales completas del sistema de contención de las pantallas, es decir, se fracturaron las pantallas y estos sistemas de contención no tenían la rigidez necesaria para soportar, apuntalar el sistema de contención. Lo que ven ustedes aquí en esta diapositiva, parte inferior derecha, son los nudos de elementos de concreto pues, que no eran lo suficientemente robustos, pero cómo se iba a apuntalar y cómo se iban a soportar empujes tan grandes que incluían agua libre, porque el nivel freático ahí era superficial y también había agua artesiana. Cómo se iban a apuntalar las paredes cuando se tienen, por ejemplo, entrepisos de steel deck. Esos entrepisos de steel deck pues no sirven para apuntalar nada. Entonces la rigidez era mínima. Lo que terminó pasando fue que algunas de las zonas del tercer sótano pues se terminaron rellenando con concreto o rellenando con el mismo material de excavación y hoy en día pues se tienen unas zonas de parqueo reducidas en el tercer sótano de ese edificio precisamente por la falla de fondo. Entonces esta vaina se dejó así y lo que pasó fue que se rellenó todo esto y pues este sistema de apuntalamiento pues lo propuso un ingeniero estructural, un colega estructural y pues a él le pareció muy fácil decir que para ahorrar dinero pues se podía apuntalar con steel deck y pues no, a mí los números me están dando a flexión, me están dando a cortante, entonces no habría inconveniente. Y el inconveniente básicamente pasa es que cuando una excavación de estas tiene lugar, pues debe realizarse en etapas para que los anchos de base sean pequeños y la resistencia no se movilice. Entonces, cuando usted empieza a sacar, y aquí, cuando usted empieza a sacar anchos de base pequeños, pues mitiga el hecho de que se pueda generar la falla de fondo. ¿No? A ellos les pareció muy fácil dejar en la recomendación sin ningún tipo de análisis, nada, decir, apuntale, construya las pantallas, apuntálelas con steel deck y baje todo lo que pueda bajar y acelere la excavación y ahí fue cuando sobrevino la falla de fondo porque digamos que el proceso de descarga no drenado fue realmente muy rápido y esas son las consecuencias, ¿sí? Bien, hoy en día estas son las fotografías del edificio. Bueno, del año pasado las tomé, un domingo que tuve que ir a hacer por allá unas vueltas, entonces tomé estas fotografías y lo que ven ustedes aquí es otra, mire todo esto que ven ustedes aquí y evidencias de que esto se ha flectado, el edificio ha subido y por supuesto siguen apareciendo las subsidencias en superficie. ¿Sí?
Bueno, a eso es a lo que me refiero básicamente con este fenómeno de falla de fondo, placas sobrecompensadas, y no he hablado en este momento de capacidad de carga de placas sobrecompensadas, porque ya les expliqué hace algunos minutos que no tiene sentido hallar la capacidad de carga para placas sobrecompensadas, porque gamma de F es muy mayor a Q sobre A, ¿sí? Entonces los edificios van a tender a largo plazo a salirse de su sitio, como pasa en este, de la 98 con 11, como pasó en el éxito de la Caracas con 53, porque nunca el peso del edificio o el esfuerzo aplicado en el área del edificio va a ser mayor al esfuerzo vertical existente por acá abajo en el último sótano en donde está la placa sobrecompensada. Bien, entonces vamos a hablar del fenómeno de falla de fondo. Este sí es importante. Este fenómeno de falla de fondo sucede fundamentalmente cuando se empieza a realizar una remoción de material para colocar una placa en profundidad, a una profundidad H0, seguramente acompañada de un sistema de apuntalamiento. Los sistemas de apuntalamiento, digamos, los veremos cuando veamos estructuras de contención en este tipo de edificaciones, en este tipo de estructuras mejor, pero básicamente lo que vamos a encontrar es que la falla de fondo va a sobrevenir cuando el esfuerzo vertical, este esfuerzo vertical, causa la movilización de la resistencia al corte no drenada debajo del frente de excavación de una manera similar a lo que sucedería, por ejemplo, como una falla de capacidad portante, solamente que debajo del nivel de excavación, en el frente de excavación, eso causa un levantamiento y causa una depresión en superficie, y eso fue lo que sucedió aquí, básicamente, una falla de fondo. La falla de fondo tiene lugar durante la construcción, ¿ok? Pero a largo plazo se presenta flujo plástico, es decir, un movimiento en el cual si la rigidez del sistema no es lo suficientemente alta, se sigue moviendo mucho más lento todo el material y aparecen subsidencias en superficie. Es lo que típicamente sucede aquí en Bogotá en este tipo de excavaciones. ¿Ok? Bien. En esta falla de fondo, lo que vemos fundamentalmente es una movilización de la resistencia al corte a partir de un mecanismo de falla que compromete, por ejemplo, una superficie KHFCB. Esta línea punteada es típica de materiales normalmente consolidados. Y esta línea continua es típica de materiales eventualmente con algún grado de sobreconsolidación. ¿Sí? Es importante mencionar que el factor de seguridad por falla de fondo de alguno de estos dos mecanismos, si se quiere abordar, está definido por NC, que multiplica a la resistencia no drenada promedio por debajo de la cimentación, por debajo de la excavación, sobre gamma H0, entonces gamma H0 es el esfuerzo vertical a la profundidad de apoyo de la cimentación, más QS. QS no aparece aquí, pero QS se entiende fundamentalmente como el esfuerzo en superficie que puede llegar a tener el sistema de análisis. QS. ¿Sí? Ese es el factor de seguridad. Entonces, esta solución que fue propuesta, digamos, por varios autores en el pasado, implica fundamentalmente que
la profundidad de la falla de fondo se extiende hasta un valor de ds por debajo del nivel de excavación. Y eventualmente ds es menor a df. Este D mayúscula F es la profundidad para la cual se encuentra un material que pueda llamarse firme o que pueda ser asimilable a roca. Realmente en Bogotá, en la zona de suelos blandos, ese DF es infinito, tiende a ser infinito, no existe DF porque vamos a tener profundidades por debajo del nivel de excavación muy superiores a 100 metros para cualquier excavación en edificaciones aquí en Bogotá. Es decir, que la probabilidad de tener fallas de fondo en Bogotá es muy alta y entre más sótanos tengamos en Bogotá para aprovechamiento de espacio subterráneo, más nos acercaremos a esa condición de falla de fondo. Bien, entonces hay algo que se denomina número de estabilidad. El número de estabilidad es la relación que hay entre el esfuerzo vertical gamma H0 sobre la resistencia no drenada debajo de la excavación S sub U. Ese número de estabilidad, si es menor a 4, vamos a tener fundamentalmente probabilidad de que tengamos una falla de fondo con plastificación local, y si es mayor a 4 es una falla de fondo, digamos, mucho más amplia, que probablemente tenga unas implicaciones de un B mayúscula mucho mayores. Bien, aquí lo que estamos presentando es una ecuación que tiene en cuenta un análisis de equilibrio límite. La superficie de falla por debajo del nivel de apoyo de la cimentación es una superficie de falla que está conformada por dos cuñas triangulares con ángulos de 45 grados, pi cuartos, y una cuña de transición que básicamente se vuelve una cuña ya no radial, sino una cuña circular, en donde el radio va a ser el cateto de los triángulos de las cuñas. Bien, en estas condiciones la distribución lateral de presiones que controla la fuerza de los anclajes o de los sistemas de contención es una distribución como la que se ve aquí, digamos que es una distribución en la cual se tiene en cuenta la resistencia no drenada y básicamente encontramos este diagrama que es un trapecio en donde a punto 25H0 encontramos el primer punto de inflexión para un esfuerzo constante con la profundidad hasta punto 25H0. Y el ancho de ese diagrama es de punto 2 a punto 4 gamma H0, y entonces depende si tenemos el número de estabilidad gamma H0 S sub U menor a 4, pues será punto 2, si es mayor a 4, entonces será punto 4 gamma H0. Realmente, hoy por hoy, digamos que esto sirve para un ejercicio de predimensionamiento estructural de la solución de los muros de contención de las pantallas, pero realmente lo que se hace hoy en día es que se instrumentan con celdas de carga y con inclinometría alrededor de las excavaciones la evolución de las deformaciones. Eso permite tomar de alguna manera información para hacer un retroanálisis en la medida de lo posible y poder generar entonces una validación de estos esfuerzos que aparecen recomendados en la literatura. Bien. Ok, entonces cuando tenemos gamma H sobre S sub U mayor o igual a 4, cambia la distribución de los esfuerzos, pero fundamentalmente tenemos la misma aproximación para el factor de seguridad por falla de fondo. Ojo, S sub U, damas y caballeros, S sub U es la resistencia no drenada debajo del nivel de la excavación, debajo del nivel de la excavación. No es la resistencia que está por encima del nivel de apoyo de la cimentación o de la placa, que en este caso sería sobrecompensada dependiendo si gamma de F del edificio, si el Q del edificio es mayor a gamma de F. Bien. Entonces vamos a los valores de NC. Entonces los valores de NC varían con la profundidad, con la relación H0 sobre B. Esta propuesta es, digamos que una de algunas de las más aceptadas, entonces usted tiene en X H sobre B,
H0 sobre B. H0 es la profundidad de apoyo de la última placa. B es el ancho de la placa o lado corto de la placa y tienen Y el número de, bueno, el factor de capacidad de carga en IC. Entonces hay tres curvas, uno para B sobre L igual a 0, uno para B sobre L igual a 0.5, otro para B sobre L igual a 1, pero básicamente a medida que aumenta H sobre B, usted va a tener valores de el NC que no van a ser nunca superiores a 9, pero que van a estar oscilando entre 5.14 y 9. Así se halla el factor de seguridad por falla de fondo. Falla de fondo, situación que se da exclusivamente cuando apoyamos placas sobrecompensadas en sistemas estructurales, principalmente de edificaciones. En Bogotá incluso tenemos cámaras de quiebre de presión, estructuras hidráulicas del sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que son pues estructuras sobrecompensadas. Son cajones que siempre se llenan con agua de manera transitoria o de manera permanente. Y en ese sentido, el hecho de que esos cajones estén llenos de agua, bien sea en tránsito o bien sea de manera permanente, pues hacen que el efecto de la sobrecompensación se vea mitigado a largo plazo. Hace algunos años realicé alguna modelación numérica paramétrica, incorporando los conceptos de, pues digamos, de flujo de agua, todas estas cosas que yo les he hablado hoy, flujo de agua, la rigidez elástica, los parámetros de resistencia Mohr-Coulomb a grandes deformaciones, no es a pequeñas deformaciones, es a grandes deformaciones, pues como se han trabajado muchos de estos proyectos de excavaciones en Bogotá, para tratar de tener algunas conclusiones generales de la buena práctica de la ingeniería de cimentaciones, pues en ese tipo de edificaciones. Y sobre todo en escenarios de sobrecompensación que han causado bastantes pérdidas económicas y algunos impactos sociales importantes, sobre todo en el deterioro de edificaciones alrededor de edificios que se empiezan a construir sin las técnicas adecuadas y que generan finalmente pues traumatismos alrededor de estas edificaciones en la etapa constructiva y a largo plazo. Entonces se modelaron pantallas de 0.5 metros de ancho, F'C 28 megapascales, el módulo de elasticidad del concreto pues de ese F'C, y se modelaron excavaciones de profundidades variables de 3 a 12 metros, es decir, 1 a 4 sótanos, y anchos variables de excavaciones de 5 a 40 metros. Esto se hizo inicialmente con un programa de equilibrio límite y con un programa de elementos finitos para predecir desplazamientos en el fondo de la excavación y en la parte superior para arcillas de Bogotá. Aquí se muestra parte de la modelación y en ese caso la modelación incluyó pilotes, ¿no? Porque la mayoría de soluciones como esa que les mostré hace poco, perdón, me devuelvo esta ecuación, pues no tiene en cuenta el efecto de pilotes metidos ahí debajo de la placa de cimentación. Entonces, ¿cómo varía eso con pilotes ahí metidos? Unos pilotes, digamos, típicos de entre 20 y 30 metros de profundidad, que es lo que se recomienda o lo que muchos colegas recomiendan a veces de manera empírica, yo creo que para facturar metros de pilotes debajo de este tipo de edificaciones, y se incluyó también el efecto de una sobrecarga pues un poquito extrema de 20 kilopascales. Entonces, por ejemplo, acá se tiene la estabilidad por falla de fondo para una profundidad de 3 metros, 10 metros de ancho de base y pilotes metidos ahí, ¿sí? Entonces, lo que se encuentra básicamente es que la falla de fondo no tiene lugar porque la superficie de falla se va directamente por la pared de la estructura de contención o por la pared de la excavación. Cuando usted le mete líneas de flujo a eso, que es un problema pues que ya les comenté que es muy común, entonces resulta que las líneas de flujo profundizan un poquito más por debajo del nivel de apoyo la falla de fondo. En el largo plazo eso se vuelve crítico. Los desplazamientos pueden llegar a ser, es que no se alcanza a ver bien, aquí se muestra arriba una excavación de 3 metros de profundidad y 20 metros de ancho de base, y abajo se muestra 6 metros de profundidad, 20 metros de ancho de base, pero colocándole pilotes y una sobrecarga abajo
en el fondo de la excavación. Entonces eso mitiga un poquito los desplazamientos, pero a la larga, el hecho de que usted tenga una placa o un edificio construido en etapas en los que busque compensar el peso propio de la excavación, pues eso no le hace mayor efecto a las deformaciones en superficie. Esa es la conclusión a la que llegamos, básicamente, por lo menos con estas simulaciones numéricas. ¿Sí? Entonces, a partir de un montón de modelaciones que hicimos con unos estudiantes, pues básicamente encontramos unas curvas de tendencia en donde se muestra, por ejemplo, en esta curva, el ancho de base versus el factor de seguridad indirecto por falla de fondo. A medida que aumenta el ancho de base, el factor de seguridad disminuye. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto básicamente. Sin embargo, aquí hay unos casos, los que quedan por encima de la línea roja, en donde tenemos que H vale 9 metros, por ejemplo, para una profundidad de 9 metros y para una profundidad. Con la sobrecarga en superficie, eso algo ayuda, ¿sí? Algo ayuda para el factor de seguridad. A medida que aumenta la sobrecarga en superficie, el factor de seguridad disminuye. Este es otro nomograma, pues ahí queda la referencia para los que quieran leer el artículo en algún momento. Y básicamente eso se hacía para poder asignar un nivel de amenaza geotécnica. Entonces, ¿qué es la amenaza? Básicamente es el peligro expresado en una probabilidad de que suceda. Entonces, ¿cuándo sucede la amenaza por falla de fondo en excavaciones? Pues yo tomé dos criterios. Uno, el factor de seguridad indirecto por falla de fondo, incluyendo las modelaciones con los pilotes. Cuando ese factor de seguridad era mayor a 1.5 y este, damas y caballeros, es un factor de seguridad indirecto. Cuando eso era mayor a 1.5, la amenaza era baja, pero eso tenía una probabilidad de falla inferior a 10 a la menos 3. ¿Sí? Media y alta, cuando eso, la alta, cuando el factor de seguridad es menor a 1.1, y en términos de desplazamientos, acá se tiene la distorsión angular equivalente. Esa distorsión angular equivalente, me voy a devolver, básicamente es el cociente que hay entre el desplazamiento vertical y la longitud para la cual, o el ancho de base para la cual, no, la longitud para la cual se presentan las deformaciones al contorno de la excavación para un B específico. ¿Sí? Bueno, entonces ese teta, que es ese cociente que acabo de mencionar, si es menor a 0.03 es baja y alto si es mayor a 0.1. Entonces eso se organizó en una matriz y básicamente se encontró, para resumirles a ustedes el cuento, que con sobrecarga en superficie y luego de 4 metros de profundidad, 5 metros de profundidad más o menos, ahí ya sobreviene falla de fondo. Entonces en Bogotá deberíamos tener etapas constructivas que no fueran más allá de en un solo envión quitar 3 metros de profundidad. Entonces usted puede más o menos excavar hasta 3 metros de profundidad sin preocuparse mucho, pero de ahí para abajo si necesita meter otro sótano o más de bajar a 12 metros, por ejemplo, ya tiene un escenario en el cual el factor de seguridad está por debajo de 1, la probabilidad de falla es del 100%, los desplazamientos son enormes, entonces ahí lo que hay que hacer es etapas de excavación que controlen mediante excavaciones modulares, anchos de base pequeñitos y, digamos, pilotes trabajando realmente a tensión, bajar paulatinamente a los 4 sótanos que se requieren. No quiere decir que no se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que el riesgo es muy grande. Y de ahí, pues digamos, de esto a mí me quedó muy claro, y bueno, de otras, del ejercicio profesional realmente, que digamos, el riesgo que se causa sobre el entorno, el riesgo es amenaza por vulnerabilidad, el riesgo que se causa sobre el entorno geotécnico haciendo excavaciones de este tipo, en Bogotá por lo menos, pues es una variable de mucho cuidado. Y de ahí viene que esa propuesta de metro subterráneo que se quiere realizar, pues eso es una propuesta que básicamente va a implicar unos niveles de riesgo elevadísimos a los elementos del entorno urbano. Número uno. Número dos, va a ser carísimo, carísimo hacer sistemas de contención para el metro subterráneo con base en estos resultados. O sea, vamos a tener que tener elementos muy robustos con EPORI muy altos, eso quiere decir paredes muy gruesas, cimientos profundos robustos, control de agua, etcétera, si se decidiera en algún momento hacer metro subterráneo, y pues eso es una inversión de recursos enorme.
En la segunda línea del metro, pues ya se decidió, ya se estructuró el proyecto con la segunda línea deprimida, subterránea. Allí nos enfrentaremos necesariamente a unos problemas geotécnicos bastante complicados, sobre todo porque esa segunda línea de metro va por engativada zona de suelos blandos, como en la que se hizo este estudio. Zona de suelos blandos pasa a Suba, una transición con los cerros de Suba, en donde hay materiales muy complicados y bueno, se vuelve entonces un reto bastante grande, pero por lo menos estos resultados preliminares. Bueno, ustedes se preguntarán, si estos resultados preliminares nos dan esas tendencias, ustedes se preguntarán, ¿y cómo definí el perfil geotécnico? Pues básicamente tomé como unos 100 estudios geotécnicos de la zona de suelos blandos y pues mediante un análisis estadístico con los estudiantes hicimos pues una estadística descriptiva en donde le dimos un valor central, por ejemplo, a la resistencia no drenada, le dimos un valor central al módulo de elasticidad, a la relación de Poisson. Bueno, todo esto es estadísticamente representativo para la zona lacustre de Bogotá. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, ¿Aún profe. están ahí? Sí. Profe, ¿usted me podría repetir qué significa SU sub B? SU, ¿sí? Exacto. ¿Y qué diferencia tiene con SU? Si es el mismo, no me queda muy claro. Vale, SV quiere decir resistencia no drenada aparente. El B es de base, de la base, SUB, de la base de la excavación, o sea, el que está por debajo de la base de la excavación. Y el SU normal es el SU, la resistencia no drenada, que está por encima del nivel de excavación hasta la superficie del terreno. Ok, gracias. Bien, vamos a dejar ahí, vamos a ver en la próxima clase losas, placas subcompensadas. Sí, adelante. Profe, qué pena, no sé si antes de irse, con mi grupo le podemos hacer unas preguntas del taller. Sí, no hay problema. A eso íbamos, a que resolvamos las inquietudes del taller. Y bueno, ¿y entonces en qué quedaron? ¿Van a seguir en paro o no van a seguir en paro? ¿Qué vamos a hacer? Profe, hoy hay asamblea de sede y hoy se define qué mecanismo de presión pues nos acogemos la facultad y la sede. ¿Y nosotros cómo seguimos entonces? ¿Hacemos la clase del viernes también por este medio? ¿Les parece? ¿O nos encontramos? ¿O qué hacemos? ¿O no hacemos clase? Ustedes me dicen. Yo creo que Pues, podemos profe, avanzar por este medio, ¿no? Al menos, pues, sí, pero pues primero creo que es necesario ver qué se decide en la asamblea. Ahí sí podemos tomar una decisión, considero yo. eh, bueno, pues yo quedo pendiente entonces de qué determinación se toma. ¿Listo? ¿Qué inquietudes hay? El taller se abrió para el día de mañana. Entonces tienen hasta mañana para subirlo. Pues, profe, no sé si le puedo proyectar pantalla un ratico Sí, para... adelante. Es que son varias preguntas. Digamos que ya hemos venido adelantando, pero son preguntas puntuales para ti. Bueno, vamos a ver. ¿Sí se está viendo ya? Sí, Ok, profe. Digamos que el primer ejercicio, que el ejemplo 3, ahí, ahorita no carga. Ah, mira, yo lo tengo acá. Eh, Era este, ¿sí? Entonces, básicamente nos pedía determinar el factor de seguridad indirecto del sistema, eh, considerando efectos de la compresibilidad del suelo.
Entonces lo que nosotros hicimos en ese caso fue utilizar esta fórmula que pues como que considera factores de compresibilidad del suelo, ¿sí? Ok. Entonces, estos factores de compresibilidad FCC, FQC y F gamma C se determinan en función de IR y también IRCR. Entonces, que si IR es mayor, entonces esos son 1, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es esto relacionado con Q', presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de DF más B medios. Nosotros lo que hicimos, como calculamos ese Q', fue como calculando esfuerzos geostáticos. No sé si así esté bien. O Así sea, es, o sea, efectivamente. un esfuerzo geostático, Es o sea, el geostático, sí, señor. y le restamos la presión de poros porque es efectivo, Sí, ¿cierto? sí. Ok, esa era la primera pregunta, profe. Déjame ver la segunda. Ah, sí. Para un factor de forma, para el factor de forma, usted tiene esta fórmula acá. Eh, ya, profe, estoy buscando. Mm, creo que está más arriba. Aquí está. Ah, aquí está. Para el factor de forma usted tiene la de F gamma S, usted tiene 1 menos 0.4 B sobre L, ¿sí? Ajá. Nosotros estuvimos revisando literatura y encontramos otra, o sea, es como la misma, pero no sabemos cuál usar porque tenemos esta. 1, pero más 0.4. Es menos 0.4. Es menos. Ok, listo, profe. Será la segunda. Bueno, y en este ejercicio, no sé si así lo hayamos tomado bien. Usted pone que el nivel freático se deprima 4 metros de profundidad. Son 4 metros medios desde la superficie. Sí, señor. Ah, listo. Y el punto 5, usted nos da para el perfil de análisis, determina dimensiones de cimientos, bueno, diferentes B sobre L, diferentes profundidades de apoyo y diferentes cargas de servicio. Entonces nosotros lo que le queríamos preguntarle, ¿se puede hacer con 5? O sea, nosotros lo podemos mezclar como queramos. O sea, para cada No, carga es, podemos es poner, para cada profundidad, la carga. O sea, hay que hacer todo el análisis, ¿no? o sea, para cada profundidad, cada B sobre Así L, cada es. carga. Ajá. Ok. Mm, y lo otro que le iba a decir, eh, bueno, en estos ejercicios donde usted nos dice que hay momento, se considera excentricidad en un solo sentido, ¿cierto? Sí, señor. O sea, se aplica la expresión de el ancho efectivo. eh, es que nosotros encontramos esto. Cuando es en un solo sentido, una permanece constante y la otra es B menos 2E. Así ¿Sí? es. Ujú. Ok, listo, profe. Y la última pregunta, qué pena, es cuando la carga es excéntrica e inclinada, ¿se calcula de manera distinta? A lo que me refiero es, por ejemplo, es que no sé en qué punto era, que nos daba, sí, que la carga se aplicaba, por ejemplo, a 5 grados. Entonces nosotros lo hicimos igual, calculamos el ancho efectivo, bueno, él quedó igual. eh, y lo único diferente es que calculamos estos factores de inclinación. ¿Así está bien? ¿O al ser excéntrica e inclinada se debe considerar algo más? No, así está bien. Ok, listo, profe. Y en el punto 7, usted dice resolver los ejemplos 3 y 5 asumiendo que la carga muerta es el 70% de la carga muerta. Bueno, ahí lo que le íbamos a decir es que nosotros pusimos que la carga viva es el 70% de la carga muerta. Y que tomamos como la carga muerta la que usted nos dio en el ejemplo 3, la de 600 kilonewtons. No sé si eso esté bien. Es ¿Y que por en el qué ellos punto, lo hicieron así? es que como dice resolver los ejemplos 3 y 5 asumiendo que la carga muerta es el 70%, o sea, como que O sea, de está así. 600 por punto 7 es la carga muerta y 600 por punto 3 es la carga viva, básicamente. Ok, listo. Listo, profe. Eh, bueno, profe, pues sería eso. Muchas gracias. Listo, bien. Angie, adelante. Y qué pena,
una cosita rápida antes de lo de alguien. Profe, usted nos dio una fórmula para calcular cuando la carga última se afecta por el nivel freático, como un gamma ponderado, ¿sí? Eh, pero nosotros encontramos esta fórmula para gamma ponderado que es distinta. El gamma saturado en ese caso sería, perdón, el gamma prima sería gamma saturado menos el gamma del agua. Pues es que le está restando el gamma del agua, por eso es que aparece esa fórmula en términos de gamma prima. Pero esa también es válida para un gamma ponderado en ese caso que usted nombró, caso 4. Sí, el gamma ponderado, sí, hágalo como lo hicimos en clase, y si le resta el peso unitario del agua debe llegar a una cosa similar a esta. Y D sobre B básicamente lo que tiene ahí es el porcentaje o la altura para la cual está el nivel freático por debajo de la cimentación. Entonces es lo mismo. Ah, ok, listo. O sea, llega ahí factorizando básicamente, haciendo álgebra. La única diferencia sería que en el de clase nosotros no le restamos el gamma del agua. Exactamente. Ok, listo, profe. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Profe, yo tengo dos preguntas. La primera es que no me queda muy claro cuál fórmula usar de la carga última. Si la completa, por decirlo así, la que tiene como individualmente cada uno de sus factores, o la que tiene QN-1. Ok. Utilizas NQ-1 cuando C vale 0. Ok, ok. Y la otra pregunta es, en el ejercicio 5, o sea, no sé si estoy bien o lo estoy analizando mal. Según yo, tendríamos que tener un factor de seguridad para poder tener como ese valor fijo y poder hacer las iteraciones, digamos que mediante el solver de Excel, poder llegar a un resultado teniendo un factor fijo. Porque todos los demás, digamos, todos los Claro, demás tienes que tener factores. el factor de seguridad fijo. Y entonces, ese factor de seguridad fijo, ¿cuál cojo? ¿El que me dio como resultado en el punto 3 o el que, o 3 o 2? Es que no sé. Bueno, tú puedes coger el del punto 3 siempre y cuando sea mayor o igual a 1, a 3, el factor de seguridad indirecto. Si no es mayor o igual a 3, el punto 3 tienes que organizarlo. Digamos que ahí te pide básicamente que te dar el factor de seguridad para B igual a 2 metros a 1.30 metros, pero si no fuera mayor o igual a 3, tienes que dejar el factor de seguridad fijo de 3 y ahí sí puedes resolver todo. Ok. Y otra pregunta, profe, es que nosotros estábamos haciendo los ejercicios, obviamente con las consideraciones que él le dio para el compañero Nicolás. Veo que tengo que hacer algunas correcciones, pero los factores de seguridad me dan mayores a 3, ¿Está no me dan bien? entre 2 y 3. Ah, ok. Me dan entre 6, ¿sí? Están 6, muy 5, grandes, 4. están muy Exacto, grandes, por no hay eso problema. pregunto. Entonces ahí se puede optimizar la cimentación. Entonces el Ah, ok. mínimo es 3. Ok, listo, gracias, profe. Daniela, Profe, una pregunta con respecto al punto 7, en el que toca hacerlo con el método, o sea, con el método que no usamos en los otros ejercicios. Lo que pasa es que me estaba guiando por el libro, uno de los libros que pusiste en la bibliografía, pero entonces, como que para sacar el Q último, utilizan como otra, te voy a compartir pantalla un momento. Acá esta parte, digamos que no la utilizamos nosotros en clase, pero no sé por qué no la utilizamos. O sea, como que nosotros de una vez para calcular este R, usamos este QU que sacamos y lo multiplicamos por el área, pero no utilizamos esta ecuación de acá y creo que no la vi en las diapositivas. Entonces no sé cómo saber si se utiliza o no se utiliza. pues lo que pasa es que ahí básicamente lo que están haciendo es sumándole gamma de F como componente de la resistencia última.
nosotros lo que hacemos es meterle de una vez gamma de f en el segundo término de la ecuación, siempre y cuando se utilice el enfoque, pues digamos, contemporáneo. El más reciente, pues el gamma de f con la ecuación de nq-1 va metido en el término de nq-1. Pero mira que digamos acá, cuando calculan el Q, también lo meten. O sea, es este mismo 18 por 1, que es el mismo 18 por 1 que usan acá. Es como si lo pusieran 2 veces. Por eso, pero nosotros lo estamos utilizando. Si utilizas esta ecuación de nq-1, lo metes a gamma de f. Yo no coloco 2 veces el esfuerzo vertical, porque ya lo tienes en cuenta en el mecanismo de falla. O sea, no es necesario como No. volver a sumarlo acá si ya lo tenemos Ya lo tenemos ahí en el metido. segundo término. Ajá. Ok, listo. No, bueno, la otra pregunta que tenía era también lo de la carga muerta y también, o sea, aplica para ambos, ¿sí? Porque digamos que yo también lo que había hecho era como usar ese 420 y dividirlo de alguna manera entre los dos, pero entonces acá sería el 420 y luego el otro, pues el restante del 600, ¿verdad? Ok, listo, profe, no, creo que esas eran todas las preguntas. Gracias. Bueno, muchachos, con gusto. Voy a dejar esto abierto para voy a darles un día más y lo dejamos para el viernes, viernes en la mañana, bueno, para que lo puedan revisar mejor. Y lo Profe, suban yo al aula. tengo otra duda, qué pena. Dígame. Bueno, en el ejemplo 3 usamos el caso 2 que vimos en clase donde el dw es igual al df, ¿verdad? Para el factor de seguridad indirecto estamos usando la ecuación de Q sobre el esfuerzo aplicado. Sí. En el esfuerzo aplicado, que es carga sobre el B' por L, esta carga, ¿cómo hacemos para considerar también la carga de momento? ¿O solo se consideran los 600 kilonewtons de carga vertical? Solamente los 600 kilonewtons de carga vertical. Solamente los Para el 600. factor de seguridad, así es. Ok, listo, profe. Sí, es por ASD. Por el LRF, acuérdese que es otro procedimiento, es comparar la resistencia del sistema castigada con la carga mayorada. Después del plazo, básicamente es una nota menos, pero bueno, dejémoslo en una hora después, no pasa nada. Pero es que hay personas que me lo enviaron como 5 horas después, entonces pues eso sí ya grave. Ay, ¿qué? Y eso en parejas y virtual, mejor dicho, podían estar tomando café, pan. Estuvo bien cómodo para ustedes, me imagino. Bueno, entonces esperemos a ver qué organizamos de aquí al viernes, pero mi propuesta es que pues nos podamos encontrar al menos virtualmente, continuar avanzando en el tema y pues los que no quieran conectarse, pues no hay ningún problema, no estoy llamando lista. Entonces ahí quedamos pendientes, ¿listo? Me escribe Nicolás a ver cómo siguen las cosas, ¿vale, Nicolás? Quedo pendiente. Profe, me surgió otra duda, qué pena. Dígame. En el ejemplo 4, donde dice considera una inclinación de 5 grados, nosotros tomamos la misma ecuación del ejemplo 3, de caso 2, donde dw es igual a f, solo que en cada término agregamos el factor de inclinación IC y Q y gamma. No sé si así esté bien multiplicar cada parte. ¿Cómo eso? Otra vez, Ala, porfa. Ajá. La ecuación de Q último, ¿verdad? En caso 2. Sí, Como se está considerando una inclinación de 5 grados, lo sí, que hicimos fue encontrar los factores de inclinación IC, IQ, E y gamma sí. y los agregamos a la ecuación. ¿Así estaría bien Sí, o hay que sí, hacer algo señor. más? No hay que hacer nada más. Hay que tener cuidado de pronto en la revisión de algunos autores que recomiendan que los de inclinación no los metan en la misma ecuación con los de profundidad. ¿Por qué? Porque ellos sugieren, de acuerdo a su evidencia experimental, que eventualmente puede estar sobreestimando la capacidad de carga, pero como todo eso es empírico, Sí. entonces básicamente revísense bien las hipótesis de cada autor y pues no mezclar, ¿no? Esa es la recomendación que tengo.
Sí, estamos trabajando solo Meyerhoff, digamos, para todos los ejemplos. Ok. Vale, profe. Creo que por el momento sería todo. Si algo nos estaremos comunicando, tal vez por correo, si surge alguna otra duda, profe. Listo. Hagan encuesta entonces, sí, estoy de acuerdo. Hagan una encuesta a ver si, pues dependiendo de lo que pase hoy en las asambleas, pues si seguimos el viernes así virtual o y por lo menos ya mientras vuelve la normalidad académica o alguna cosa se toma de fondo, ¿les parece? Y quedo pendiente. Entonces al correo electrónico. Voy a ampliar el plazo de entrega para el viernes. Que tengan buen día. Listo, profe. Gracias.